etapa preescolar y la etapa escolar, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que ver que la etapa preescolar no hay que olvidarse, ¿no? Lactante menor 1 año, lactante mayor 2 años, preescolar 3, ¿no es cierto? Hasta los 5 años y escolar de los 6 a los 10 añitos, ¿no es cierto? Y después viene la adolescencia, ¿ya? Lo que sí hay que tener que optimizar el desarrollo madurativo, evitar la desnutrición, la obesidad, ¿no es cierto? Enfermedades de alta morbilidad, periodo de transición es más estable, ¿no? Entonces, hay una variabilidad de hábitos que va a adquirir el niño, aversiones y preferencias, ¿no es cierto? Y tratar de promover los hábitos saludables. Ya se incorpora dentro de la alimentación familiar y ya puede utilizar los utensilios más complejos, ¿no es cierto? Y el momento de la alimentación es un momento de placer, de compartir, de educación, ¿no? Como habíamos dicho en la anterior eh, diapositiva también, ¿no es cierto? Entonces, el crecimiento escolar preescolar va a ser de 8 a 9 centímetros por año, en etapa preescolar y escolar de 5 a 7 centímetros por año, ¿ya? Entonces, es cierto, siempre hay un poquito de variación. Y el peso va a aumentar a una cantidad de 2,5 a 3,5 kilogramos por año. Esto hay que tratar de siempre monitorizar. Lo que sí tenemos que considerar acá es que tenemos una población con mucha pobreza, ¿no es cierto? Y actualmente la pobreza está relacionada mucho con la salud del niño, ¿no es cierto? Entonces, y aquí ya viene la estimulación del niño y los riesgos que tiene ese niño si es que no va a tener un buen desarrollo, ¿no es cierto? Es los que no van a poder rendir, ¿no es cierto? Van a tener ciertos grados de frustración, ¿no es cierto? Y eh, se afecta todo el desarrollo en general, ¿ya? Por eso que son líneas nuevas donde se entiende mejor, ¿no? La influencia de la pobreza en el desarrollo. Y es por eso que ustedes tienen un textito que se ha escrito y le van a consultar y tienen que comprar ese texto, ¿ya? Ya después les diré por qué y cómo. Entonces, vean la diferencia, cómo son las sinapsis que se producen en un recién nacido, son bastante aisladas, ¿no? Pero aún así hay casi como 200.000 millones de neuronas más o menos que se están, que hacen sinapsis, ¿no es cierto? O sea, que se están desarrollando entre el segundo y cuarto mes, ¿no es cierto? Entonces, y un mes un poquito más aumenta, a los 6 meses mayor y después a los 2 años ahí es muy clara la diferencia entre las diferentes etapas del desarrollo neuronal, ¿ya? Entonces, estos niños tienen que aprender a desarrollarse. Y ahora, desde 2013 más o menos, con la aparición de la ventana de los 2000 días, ¿no es cierto? La importancia de la parte de tener éxito en la vida, ¿no es cierto? Entonces, hay no diremos, sino hay toda una serie de estudios que nos están permitiendo entender mejor, ¿no es cierto?, el desarrollo del niño, para que
ellos puedan eliminarse esas noxas que están impidiendo esto, ¿no? Como ser la pobreza, como ser la contaminación ambiental, la falta de alimentación, todos estos aspectos que están influyendo en el proceso de maduración del sistema nervioso, ¿no es cierto? En la formación de la sustancia gris especialmente y en las diferentes conexiones que se realizan a nivel neuronal, ¿no es cierto? Entonces hay un dominio físico, hay un dominio psicológico, hay un dominio biológico. Vean ustedes cómo son los tres dominios, ¿no es cierto? Este dominio físico está relacionado con la percepción, con la memoria, ¿no es cierto? El psicológico con la atención, ¿ya? El dominio biológico con el razonamiento, el lenguaje, ¿no es cierto? Entonces el niño tiene que ir aprendiendo de a poco por analogía, ¿no es cierto? Por imitación, ¿no es cierto? No hay un aprendizaje basado en las explicaciones, causa-efecto, ¿no es cierto? Hay aprendizaje por asociación, ¿no? Saben, se va cada vez un poquito más siendo complejo el desarrollo, ¿no? La cognición. Entonces, esto, como les he dicho, les decía todo el tiempo, es necesario que nosotros entendamos que desde la vida intrauterina ya hay, miren, la etapa emocional, y esto es sumamente importante para tener motivación para poder estudiar, por ejemplo, en el caso de si fuera un estudiante de medicina, ¿no es cierto? Después también el lenguaje, que es un poquito más tarde, ¿no es cierto? Entonces, la audición también, ¿no es cierto? Entonces están relacionados. Aparece la relación de los símbolos primero y la personal social, ¿no es cierto? Que se va desarrollando poco a poco. Entonces, este es un modelo de la categorización, cómo aprenden, ¿no? Entonces, tenemos una corteza cerebral primaria, una corteza cerebral secundaria, ¿no es cierto? Entonces, y hay un momento de categorización, ¿bien? Entonces, primero es esa corteza cerebral primaria que se estimula, después va a ser la secundaria, ¿no es cierto? Y después va a haber la categorización que él puede tener, ¿no es cierto? Depende mucho de los receptores, que puede ser los aferentes, puede ser las vías auditivas, la comprensión verbal, la lectura, las vías eferentes es la parte motora, el lenguaje, o sea, el habla, la escritura, la expresión no verbal, los gestos que estás relacionando, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes cómo esto es cada vez más cierto, ¿no es cierto? No, tenemos nosotros cierto lóbulo temporal, por ejemplo, que está relacionado más con la emoción, con la memoria, ¿no es cierto? Con el lenguaje también, ¿no es cierto? Y el lóbulo frontal tendrá mucho más relación con la misma entendimiento, comprensión del lenguaje, ¿no es cierto? O sea, y esto hay que hacerlo. Los trabajos que se han hecho en la universidad, y son justo estos trabajos que ustedes van a tener, ¿no es cierto? Se han estudiado a nivel de niños. Si ustedes ven cómo su aprendizaje primero al principio es leve y después es intenso, ¿no es cierto? Aunque un poquito tarda, ¿no? Es intenso. Este es el aprendizaje significativo que ustedes lo están haciendo ahora, ¿no? Porque están asistiendo a clases, todo esto, ¿no es cierto? Hacen su pique de incremento de conocimiento y después de a poquitito van mejorando, ¿no? El aprendizaje suficiente es el que viene, entra a clases un ratito, una bacana, eso no entiendo, ¿no es cierto? Entonces, y después de un tiempo vuelve otra vez al finalizar ya la clase. Es el que no ha aprendido nada. Normalmente hemos encontrado de que no asimila, no tiene buena formación. Y ausencia de aprendizaje es cuando solamente al ingreso entra, se entusiasma un poquito y después ya se está copiando tareas, qué sé yo, tiene muchos, posiblemente otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, en todo esto está esta relación con el sistema nervioso, está la pobreza, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tenemos que aportar los requerimientos necesarios. Ya hemos visto
hemos visto, ¿no es cierto?, cuánto de proteínas necesitan, ¿no es cierto?, 1.300 calorías y unos 13 gramos de proteína. ¿Se acuerda que decíamos los primeros años, los primeros meses, ¿no es cierto? Entonces, esto va a favorecer el crecimiento y el desarrollo. Participan las proteínas normalmente en neurotransmisores, por eso es tan importante aportar, ¿no es cierto? En la formación de neurotrofinas, estimulan la tirosina quinasa, ¿no es cierto? Es fundamental para la supervivencia de las neuronas. La fenilalanina también, isoleucina y lisina son las que van a actuar en la multiplicación misma de las neuronas, ¿no es cierto? Entonces, la treonina también, la glicina como neurotransmisores. El tristófano para la formación de la serotonina, la valina, compite con la tirosina y la trionina, ¿no? El paso de la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? En el paso de barrera hematoencefálica y la utilización de la metionina, que es, o sea, es un paso, ¿no? Para tanto la síntesis de la vitamina B9 como de la vitamina B12 se presenta gracias a esta, o sea, con intervención de esta metionina. Entonces, lo que se tiene que dar es dar omega 3, ¿no es cierto?, que favorece la síntesis de las membranas de las neuronas, del nervio óptico. Son altas en el nivel de la retina, tener buena concentración de omega 3, ¿no es cierto? Mejora el aprendizaje, la memoria, el desarrollo psicomotor. Se puede encontrar en los frutos secos, por ejemplo, las almendras, ¿no es cierto? En la chía, en la linaza, ¿no es cierto? Entonces, es una fuente de los omega 3, ¿no? El omega 3 también influye en el desarrollo del cerebelo. El omega 9 como función antioxidante también está, ahí está el aceite de oliva, ¿no es cierto? A nivel cognitivo, calma los periodos de estrés, se encuentra en el aceite de oliva, en la palta, en el pistacho, almendras, anacardos, ¿no es cierto? Aceituna, ¿no? Ahí es donde se encuentra. La vitamina A es otra de las que no podemos olvidar, ¿no? Es bueno para el funcionamiento normal de la visión, mantiene la integridad del epitelio celular, ¿no es cierto? Es importante en la síntesis de neurotransmisores, la vitamina C en este caso, ¿no? La dopamina, ayuda mucho la vitamina C en la síntesis de la dopamina para proteger al cerebro contra el estrés oxidativo. El cerebro necesita mantener un nivel adecuado de ácido fólico, ¿no es cierto? Esto porque son células que se están multiplicando rápidamente, ¿no es cierto? A nivel igual que en el tubo neural, hemos ya mencionado esto. Los niveles bajos de folato están relacionados con la presencia elevada de homocisteína, ¿no es cierto?, que está relacionado con el aumento de la inflamación cerebral y el riesgo de posibles accidentes cerebrovasculares, ¿bien? Que eso se va a manifestar después, siendo adulto, especialmente el niño, ¿no? Entonces, la relación con el cerebro de la nutrición es íntima, ¿no es cierto? Y tenemos los probióticos también, que actúan en el eje intestino-cerebro, ¿no es cierto? En niños prematuros el aporte con prebióticos se vincula con la disminución de la incidencia de enterocolitis. Se ha visto esto, ¿no? La relación a través del vago con el cerebro es sumamente importante, ¿no? Algunas bacterias comensales del tracto gastrointestinal pueden metabolizar diferentes tipos de nutrientes para producir a partir de ellos, ¿no es cierto? Los neurotransmisores como la serotonina, el ácido gamma-aminobutírico, la dopamina y la noradrenalina pueden activar las terminales vagales, esto es lo que les decía, para relacionarse con el cerebro. O sea que nosotros estamos muy bien conectados, ¿no es cierto?, a través de nuestro eje intestinal también, ¿no es cierto? Y también, o sea, tendría que haber un mejor funcionamiento neuronal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se puede hablar mucho sobre esto relacionado especialmente con el exceso de estrés en que son sometidos los niños,
¿no es cierto? O todos nosotros, ¿no? Siempre estamos pendientes, somos, les decía la anterior vez, estamos viviendo una época con los celulares de que nos, somos dependientes, ¿no? Estamos liberando todo el tiempo dopamina, queremos liberar, ¿no es cierto? Esta hormona de la felicidad que se dice, ¿no es cierto? Y un momento nos estamos convirtiendo estamos estimulando el mismo ciclo de la cocaína, ¿no es cierto? Y esto nos hace dependientes. Es por eso que todos estos aspectos también se deben considerar cuando nosotros estamos a un niño, estamos tratando de estimular para que tenga buenas capacidades intelectuales, ¿no es cierto? Entonces, además que la microbiota actúa en la síntesis de la vitamina K, B12 y también la inmunoglobulina A secretora. Entonces, ahí tenemos por la presencia de algunos alimentos, porque ya les digo, el desarrollo de la ciudad actualmente, y eso está demostrándose cada vez, ¿no es cierto?, con la forma de alimentación, con la epigenética, ¿no es cierto?, y con los comportamientos que tiene el ser humano, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la lenteja que tiene vitamina B1, B2, tiene buena cantidad de fibra, tiene zinc, tiene hierro, magnesio. ¿Bien? La avena tiene también el ácido pantoténico, el magnesio, tiene la vitamina, tiene la vitamina K, ¿no es cierto? El fósforo, la yuca tiene vitamina B2, ¿no es cierto? Que está relacionado con la migraña, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es una fuente que se puede acceder cuando tiene migraña, ¿no? La yuca tiene esto, la vitamina B2. El carbo, proteína, lisina, el chuño, que tiene energía, ¿no es cierto? Tiene potasio, bastante cantidad de hierro. La cañagua también tiene triptófano, vean ustedes, para la síntesis de la serotonina. El hierro, el calcio, el fósforo también tiene. ¿Bien? Entonces, los trabajos que nosotros hacemos inéditos son porque, bueno, hemos ido al campo y en el campo hemos visto de que cuanto más es la relación con el medio ambiente, se evita la contaminación, el desarrollo es mucho mejor, ¿no es cierto? La contaminación baja, mira, esta es la gráfica, en azul baja la contaminación y el desarrollo de las diferentes, de la motora gruesa, motora fina, personal, social, mejora, ¿no? Y además que hay una mejor visión binocular, hay un mejor control emocional, las reacciones son más, no son tan agresivas, ¿no? Entonces es más sensible, hay una mayor sensibilidad. El lenguaje también mejora, los símbolos, la capacidad cognitiva también, ¿no es cierto? O sea, vean ustedes, parecería que no tuviera nada que ver la contaminación ambiental, pero es la epigenética, ¿no? Que esté influyendo en la expresión misma de las neuronas, ¿no es cierto? El buen funcionamiento. Ahí está la neuroplasticidad que se va viendo, ¿no es cierto? En la neurogénesis, donde el yodo interviene, es muy importante, ¿no es cierto? Los aminoácidos, la arginina, el calcio, ¿no es cierto? La lactancia materna que está permitiendo, ¿no es cierto? Además de que la mamá tiene una sensación de saciedad, también el niño baja, ¿no? Su estrés, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos visto que por otras ventajas más que no voy a volver a repetir. Entonces, vamos a ver que el selenio también como antioxidante se va a utilizar, el omega 3 también como para ayudar la buena sinapsis, ¿no es cierto? Y otros nutrientes más, ¿no? Entonces, no, todo ese tema, cuando ustedes lo tengan en el textito, van a ver un poco más amplio, ¿no es cierto? Pero este es el avance de la ciencia y el medio ambiente, donde poco a poco hemos ido yendo, primero manejando nutrientes, mejorando el medio ambiente, ¿no es cierto?
utilizando esquemas de manejo. Aquí están los fotones que se utilizan para estimular, ¿no es cierto? Viendo la importancia de que tienen los algoritmos para la, para poder lograr una inteligencia artificial, ¿no es cierto? Bueno, y esto que se va utilizando, ¿no? Las terminaciones nerviosas que se van estimulando para que poco a poco, sin necesidad de unir, ya la misma mano se acomode para poder hacer funciones normales. Estos experimentos se han hecho en pilotos que han perdido la mano, ¿no es cierto? Y de a poco la mano robótica ha reemplazado, ¿no? Para poder funcionar. O sea que hay cosas que son sorprendentes, ¿no? Donde el sistema nervioso está actuando para poder mejor funcionar, ¿no es cierto? Y poder tener sus capacidades se puedan expresar bien. Entonces, aquí vamos a dar a estos niños de 4 a 6 años son 1.800 calorías, 24 gramos de proteínas. De 6 a 9 son 2.000 calorías, 28 gramos de proteína. ¿Bien? Y este es por grado de actividad física, es esto, ¿no? El PAL, de 1.4 a 1.75. Ahí está el calcio, subimos a 800, el magnesio de 170 y 270, el hierro a 10, ¿se acuerdan que estaba en 6 nomás? Y ahora está el zinc en 10, el yodo de 90 a 120, el selenio de 20 a 30 miligramos. ¿Bien? Está la vitamina A. La vitamina A de 500 hasta 700 en la etapa ya preescolar y escolar, ¿no es cierto? La vitamina E de 7, la vitamina K de 20 a 30 miligramitos de ambas, ¿no? Entonces, tratar de que la alimentación, bueno, esto es una pirámide de alimentos, ¿no? Que se da más cereales aquí, bueno, en este caso es cuando los ingresos son, la alimentación es baja, ¿no es cierto? Tiene 6 porciones, digamos, de cereales, 3 de vegetales, ¿no es cierto? Después tenemos el grupo de las frutas, son las 2 porciones, ¿no? Y también tenemos el grupo de las carnes, 2 porciones, del grupo de la leche, ¿no es cierto? Que son 2 porciones, ¿no es cierto? Y azúcar, estos otros alimentos, los grasas y dulces, en poca cantidad. ¿Bien? Entonces, la vitamina C aumentamos a 45 miligramos aumentamos, hemos dicho 30, ahora antes de los 4 añitos, ahora subimos hasta 45. La B1, 0.9, la B2, 1.1, 1.2, la B3, la niacina, de 12 a 13, la B6 de 1.1, 1.4, el ácido fólico 75 a 100 microgramos, la vitamina B12 de 1 microgramito, ¿no es cierto? A 1.4 microgramos, ¿no es cierto? Estas dos tienen que aportarse juntas, de preferencia. Entonces ya hemos visto el preescolar, ¿no es cierto? Pero las nociones de poder hacer funcionar el cerebro de la mejor manera, ¿no es cierto? Y que los niños tengan capacidades y que no sea frustrada, una vida llena de frustración, ¿no es cierto? Entonces, hay que seguir con toda la estimulación que debe recibir dependiendo del grado, ¿no? De retardo que tuviera. En el librito que ustedes van a tener está el test de Denver, donde con eso se ayuda mucho para que poder estimular a los niños, ¿no es cierto? Es decir, esto es sumamente importante lo que les acabo de contar, porque en medio de la pobreza, ¿no es cierto?, hay un retardo en el desarrollo y un retardo a nivel intelectual,
¿no es cierto? Y esto es lo que tendremos que evitar y por eso es que la fuerza que hemos trabajado en la universidad nos permite que nosotros o ustedes se beneficien del conocimiento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que haya buena expresión genética, la sustancia gris funcione bien, porque se han hecho estudios en niños pobres y la sustancia gris es en menos cantidad, ¿no es cierto? El proceso de encefalización también no es adecuado, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esto para el buen crecimiento desde la genética misma de la vida intrauterina, les decía, por eso el trabajo no es tan fácil. Bueno, yo les doy un poco a nivel general, porque ustedes no van a ser pediatras ni van a ser nutriólogos, ¿no es cierto? Entonces, no siempre son una persona que maneja la parte natural, ¿no es cierto? También tiene importancia, ¿no? Un buen desarrollo del sistema inmunitario también, esto es lo que hay que lograr, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo de que estos niños caigan en problemas es por problemas sociales generalmente, ¿no? Mala alimentación, ¿no es cierto? Bajos ingresos, ¿no es cierto? Y aparte es la que tienen falta de apetito, ¿no es cierto? Que puede influir esto, tanto en las enfermedades que pueden añadirse, una deprivación, por eso en medio de la pobreza es tan importante hacer entender de que esto se tiene que vencer para tener un buen desarrollo los niños, ¿no? Ausencia del padre, baja escolaridad de los padres, no hay trabajo por parte de los padres, por ejemplo, los estudios que se han hecho en Estados Unidos ganan bien, pero sin embargo se sienten usados porque tienen un trabajo de solo, digamos, limpiar las ventanas, ¿no es cierto? Entonces tienen baja autoestima, ¿no es cierto? Y tienen problemas neurológicos, ¿no? No control de salud, ¿no es cierto? Niños, esto es un problema para el sistema de salud, no ve el desarrollo de los niños y si lo ve es muy puntual, ¿no es cierto? Y no está interviniendo cuando hay problemas. Y todo esto espero que ustedes con este repaso, así, somero, ustedes le denle importancia, ¿no? Las creencias, la dieta vegetariana, todo esto está relacionado pues con las bajas condiciones de vida, ¿no? Ahora nos pasamos a la adolescencia. Creo que vamos a poder terminar hoy día esto, ¿no? En la adolescencia es que todo adolece, ¿no? Tiene un montón de dificultades. Es un desarrollo somático bastante intenso que tiene el niño. La niña también igual, tiene cara de muy niña a veces, pero ya es mamá, ¿no es cierto? Ya puede ser mamá. La composición corporal varía, se siente con las caderas han ensanchado, ¿no es cierto? Tiene que las mamas aumentan, y va cambia de voz el varón, ¿no es cierto? Y empiezan a hacer su mundo solos ellos, ¿no es cierto? Entonces, y hay mayor maduración sexual, pero siempre es propenso a tener su fábula, en encerrarse, ¿no es cierto? Bueno, y todo su sistema nervioso, su sistema endocrino, todo está a full, ¿no? Está empezando a incrementar, ¿ya? Entonces, ya hemos visto esto y ahí tenemos justo del adolescente, ¿no es cierto? Que es donde el tejido graso especialmente es más facilidad tiene como el tejido graso de la mujer que el varoncito, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que dar la cantidad de 11 a 14 del varoncito hasta 2.500 calorías, ¿no? Tiene que recibir eso y 45 gramos de proteína, porque está en pleno de formación de proteínas, de todo esto, ¿no? O de hormonas, ¿no? De 15 a 18 el varón son 3.000 calorías, 59 gramos de proteína. Cambio la mujer a 2.200 se queda. No se van a olvidar estas cantidades, ¿no? Y cuando está embarazada se aumenta 300 calorías y cuando está con leche materna se aumenta un poco más, ¿no? Eso ya hemos llevado. 2.200 calorías y 44 gramos de proteína. De 15 a 18 la mujer, 46 gramos de proteína.
Las necesidades son grandes de calcio, hasta 1200 miligramos. Después del calcio en el hueso está el magnesio, son 300 a 400 miligramos. Pues el zinc, 12 a 15 miligramos. Y la vitamina D, por lo menos 10 microgramos que hay que dar, ¿no? Siempre. ¿Bien? Después tenemos la vitamina B12, 2 microgramos. La vitamina B2, 1.5 miligramos. La B3 de 15 a 20 miligramos, ¿no? La B6, para la síntesis de proteínas se necesita buena cantidad, 1.4 a 2 miligramos. Y este es el gran problema, ¿no es cierto? Esta es la droga de los celulares que tenemos, que ha resultado de poca valía la utilización de oxidantes, ¿no? Porque la dependencia, porque hay una liberación de corticoides, ¿no es cierto? Y la sensación de placer de responder a alguien es mucho más fuerte, ¿no? O sea que está confiscado prácticamente la mentalidad del ser humano, ¿no es cierto? Y se hace dependiente, ¿no es cierto? Y entabla mecanismos, como les decía, circuitos parecidos a los de las drogas, ¿no? Entonces, esto hay que tener mucho cuidado en el manejo y evitar en niños, y bueno, y también nosotros tenemos que frenar el uso exagerado de celulares, ¿no? Entonces, si vemos la maduración esquelética un poquito más, tenemos aquí que el 8% de la concentración máxima de tejido óseo, el recién nacido solo es 8, solo es 8. Un año incrementa hasta el 20%, a los 8 años, ¿no es cierto? Periodo crítico de incremento hasta el 60%, ¿no es cierto? Que puede llegar hasta un 88%. Y el pico máximo que sigo les pregunto va a ser, es de masa ósea, es de 25 a 30 años, donde tiene más cantidad de tejido óseo, ¿ya? Y 40 a 45 años ya baja, hay una pérdida del contenido mineral, ¿no? Entonces, cuando nosotros relacionamos el sistema endocrino, el sistema inmunitario, todo eso, tenemos que valorar, ¿no?, el grado de desarrollo sexual. Esto nos permite entender de que ya la mujercita ya ha crecido, ha desarrollado bien, ¿no es cierto? Y tiene, bueno, todo el grado de madurez como para poder ser clasificada como una señorita, ¿no? En este caso. Entonces, cuando estos son tanto para hombre como para mujer, es la escala de Tanner para ver el sistema endocrino ya también, que está relacionado con la buena alimentación, ¿no es cierto? Está relacionado eh, con la buena maduración de todos los tejidos, ¿no es cierto? Bueno, y el sistema endocrino, ¿no?, que tiene que funcionar de la mejor manera. Entonces, si nosotros vemos en la mujer, van viendo el desarrollo mamario, es preadolescente, ¿no? Un poquito de sobresale nada más y nada más, ¿no? No hay diferencia entre sexos, es leve prominencia del pezón nada más. En cambio, el vello pubiano ya es un vello muy finito que tiene, ¿no? Y el varón, ¿no? Y en la preadolescente no hay mucho desarrollo del pene, nada, desde preadolescente. En la escala 2 de Tanner, para la mujercita ya empieza el vello pubiano, es escaso, largo, recto, ligeramente rizado, en bordes de labios mayores. Muchas veces esto parece tedioso cuando se les habla en teoría, pero ustedes tienen que estar atentos para valorar, ¿no?, hasta dónde está su desarrollo sexual, ¿no es cierto? La glándula mamaria ya aumenta, ya es a un diámetro de la areola, es una leve elevación del pezón y areola, es el botón mamario que aparece, ¿no?, en ese grado 2. Y en el varoncito el vello es escaso, largo, ligeramente rizado en base de pene. Y del desarrollo genital, aumento de testículos, escroto, cambio de textura, ¿no? Entonces, si en el grado 3 es más oscuro, rizado, áspero, se extiende el vello pubiano, ¿no? Y el desarrollo mamario aumenta la mama y la areola con contorno uniformemente redondeado.
El vello pubiano en el varoncito se extiende sobre la sífilis del pubis, más oscuro, rizado y áspero. Y hay alargamiento del pene y aumento del testículo y escroto. Hasta este 4, cuando tenemos obesidad, ¿no es cierto? Se tiene que esperar que madure el desarrollo sexual, ¿no es cierto? Hay un buen desarrollo sexual. Es similar a la del adulto ya, ¿no? En la mujercita. Menos área de cobertura, no se extiende a los muslos. Y la mama ya está con mayor aumento de areola y pezón que sobresale del resto de la mama. El vello pubiano es similar al del adulto, con menos cobertura, no se extiende a los muslos. El desarrollo genital aumenta del tamaño del pene, aumento del glande, testículos más grandes y escroto más oscuro, ¿no? Y finalmente ya es la mujercita, ya con todas sus características, ¿no es cierto? Su vello es fino, el vello es en forma de triángulo, que en base superior se extiende en la cara interna del muslo. Y la mama es como un contorno uniforme, bastante redondeado, ¿no? En pezón que sobresale del pezón. Y el vello pubiano es un vello adulto dispuesto en rombo, ¿no? Pudiendo pasar los límites hasta la línea media. Y después tenemos el desarrollo genital. El genital es el tamaño de un adulto ya, ¿no? En el varón. Pero la disposición del vello pubiano es en rombo, ¿no? Y en triángulo en la mujer. Bueno, eso ustedes han llevado, ¿no es cierto? Y lo que se trata es que dar unas 6 a 11 porciones de cereales, ¿no es cierto? Entonces, una rebanada es una porción, por ejemplo, ¿no es cierto? Media tacita de verduras crudas, ¿no es cierto? Esta es una porción. Entonces, son referencias que se utilizan, ¿no? Las verduras de 3 a 5 porciones, la fruta de 2 a 4 porciones, ¿no es cierto? El yogur, queso, 2 a 3 porciones, las carnes, 2 a 3 porciones y las grasas, aceites, con mucha moderación, ¿no es cierto? Bueno, estas pirámides se han tratado de invertir, ¿no es cierto? Dar más verduras últimamente, ¿ya? Pero es como referencia les tomo todavía porque hay todavía personas que no se alimentan bien, ¿no es cierto? Todavía tenemos esto en Bolivia. Pero sin embargo, si fuera una persona ya está gordita, ¿no es cierto? Vamos a tratar de darle más verduras, más frutas, ¿no es cierto? Y poca cantidad de cereales, ¿no es cierto? Y las grasas también vamos a cortar. Bueno, eso dependiendo del paciente. Entonces, todo lo que habíamos mencionado, aquí a partir de los 11 años ya el adolescente tiene más capacidades, ¿no es cierto? Sabe lo que es una hipótesis, ya puede deducir, soluciona problemas complejos, tiene una habilidad exquisita el adolescente que había que aprovechar para poder hacer proyectos, para poder empezar a emprender incluso, ¿no? Empresas, ¿no es cierto? Entonces, muy poco tenemos esa experiencia, pero ustedes tienen que entender de que está con las antenitas bien atentas, ¿no? Para hacer muchas cosas. Y muchas veces aprendemos de ellos, de los adolescentes, ¿no es cierto? Y hasta los hábitos nos imponen muchas veces, ¿no? Ellos son los que cambian las modas, ¿no? Entonces, les gusta reconocer los errores gramaticales, un egocentrismo operacional, reconocen lo que les preocupa, ¿no es cierto? Y piensa que él es el único que tiene problemas, ¿no? Que eso psicológicamente tiene que manejarse. Y como un adolescente no puede controlarse, tiene riesgo de poder ser obeso, ¿no es cierto? Entonces hay que fijarse su ritmo de alimentación, ¿no es cierto? Que no pique, que no haya convulsión alimentaria, ¿no es cierto? Que tiene exceso de consumo. A veces entran, especialmente las mujercitas, en bulimia, en anorexia mental, fácilmente hacen caries, ¿no es cierto? Y hay, como están comiendo cosas que son exquisitas nomás, están agresivos todo el tiempo, ¿no es cierto? Tienen el riesgo de tener deficiencia de micronutrientes, ¿no? Y estar incubando enfermedades crónicas. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a esta edad,
¿no es cierto? Porque le gusta saltarse, tiene sus chicas, ¿no es cierto? Le salta comidas, ¿no es cierto? Le gusta el trago, el tabaco, ¿no es cierto? Y le gustan las exageraciones, ¿no es cierto? Entonces, y generalmente después de hacer ejercicio toma Coca-Cola, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas, bueno, no se puede de todo esto hablar de todo, de los requerimientos tan finamente, pero sí tenemos que tratar de que se asocie en la adolescente, ¿no? Hay, hay iglesias, ¿no es cierto?, o grupos sociales que lo acogen al adolescente y tratan de que bueno, puedan desenvolverse bien y puedan tener grupos, ¿no es cierto?, donde, bueno, enamoran como de la manera más normal, ¿no es cierto?, y tratan de hacer una vida equilibrada. Organizan ciertos tipos de eventos y demás, cosa que el adolescente, esta etapa tan difícil, no sea tan fuerte y que pueda alterar, ¿no?, su forma de vida. Entonces, en todo lo que nosotros, los trabajos que hemos hecho, hemos utilizado siempre este esquema así holístico, integral, ¿no es cierto? Y hemos visto que hay muchas creencias, pero miren cómo la recuperación del desarrollo se puede, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, nos pasaremos al del adulto, que es un poquito más suave, porque ya se ha estabilizado, ¿no es cierto? Entonces, se puede gastar, sacar su gasto energético basal en reposo después de unas 12 a 18 horas de ayuna y se da el aporte energético necesario para mantener el metabolismo de las células, ¿no es cierto? Lo que sí que este gasto energético total está 60-75 es el gasto energético basal, lo que normalmente para las funciones metabólicas más sencillas se utiliza. El efecto termogénico de los alimentos llega a ser 10%, o sea, la cantidad de energía que elimina al metabolizar un alimento, ¿no es cierto? Y el gasto por actividad física del 15 a 30%. Ahora, para metabolizar las proteínas hay cantidad de calorías que se consumen más. Nosotros no podemos dar proteínas hacia la larga porque va a consumir mayor cantidad de proteínas o de calorías más bien para su metabolismo. Los carbohidratos en menos proporción y son las grasas, son las que eh, no, no, no gastan mucha cantidad de calorías en su metabolismo. ¿Ya? Estos son los que les decía que en el anterior he hablado, de los niveles de actividad física que se debe controlar, ¿no? Las recomendaciones que damos para término general son las campanitas de Gauss, ¿no? Este es el límite de aporte insuficiente y este es el grado tóxico, ¿no es cierto?, que puede producir cuando consumimos o damos cierto alimento. Entonces lo que hay que hacer es el promedio, ¿no es cierto?, que esté alejado del efecto tóxico y del aporte insuficiente de nutrientes, ¿no? Entonces, el señor, ya el adulto, tiene que consumir 1.6 de omega 3, 1.1 la mujercita, los omega 6 de 17 gramos por día, 12 gramos por día las mujeres. El objetivo es que sea menos de 35% cuando nosotros utilicemos. Generalmente las grasas saturadas un 10% hay que dar. Las monoinsaturadas un 15%. Y el resto hay que tratar de que sea las grasas, aquí está, un poquito más, las saturadas menos del 10%, monoinsaturadas de 10 al 20% y las poliinsaturadas 5 al 10%. ¿Ya? Hidratos de carbono complejos, el límite 75%, ¿no es cierto? Las proteínas seguras
que se puede aportar estos son los mismos que se puede dar en alimentación parenteral, 0,83 gramos por kilogramo de peso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y los micronutrientes, cuidar el exceso de sodio, el potasio, ¿no es cierto? Bajo de potasio, el hierro, que muchas veces no se cubre, el ácido fólico, el yodo, el calcio, la vitamina D. Y antioxidantes que ya hemos mencionado, la vitamina E, carotenoides, vitamina C y el selenio. Otros componentes, ¿no es cierto? El polivitamínico natural, pero mejor se prefiere la pulpa siempre, ¿no? No es un sustituto de alimentos, por si acaso esto, ¿no? Entonces, las cumarinas, los fitatos, los carotenos, fitoesteroles, tocotrienoles, ¿no es cierto? Entonces, los licopenos, los raponinas, ¿no es cierto? Están relacionados con alimentos funcionales estos y que cuando uno recibe alimentación con frutas, verduras, mm, tiene, o sea, recibe el aporte necesario, ¿no? La cantidad de calorías que necesita un adulto son de 3.000 calorías y la mujercita 2.400 calorías. Las proteínas hasta 56 gramos y las proteínas de 46 gramos, ¿no es cierto? La vitamina B1, 1 mg por día, la 0,9 en la mujer, la riboflavina 1,1 en el varón, 1,1 también en la mujer, la B3 12 miligramos por día, 11 en la mujer, la B5 5,5 miligramos nos quedamos para ambos, la B6, ¿no es cierto? 1 a 1,7 miligramos por día y 1 a 1,4 miligramos por día en la mujer. La biotina 30 miligramos para ambos, ¿no? Para la mujer y para el varón, ¿no es cierto? La B9, 320. Para ambos también, B12, 2,0 microgramos, ¿no es cierto? Entonces, esto se debe con el ácido fólico y la etapa pre-embarazo se puede dar hasta 600 microgramos, hemos dicho, ¿no es cierto? Para preparar a la mamá cuando sea madre. En este caso ya es adulto y estamos dando solamente 320 microgramos. Y la vitamina B12, 2 hasta 2,2 en el varón, ¿no? El calcio se mantenemos con 1.000, ya un poquito menos que el adolescente, ¿no? Fósforo 580 miligramos, 589 en la mujer. El zinc 11, 8 miligramos. Entonces, el cobre 900 microgramos, el hierro 8 miligramos, en la mujer 8 hasta 18 miligramos, porque tiene sus pérdidas mensuales que hay que compensar. El magnesio 350, 250 en el varón, el selenio 55 y tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? Adulta. Son 55 microgramos. Y el yodo 150 microgramos, ¿ya? La vitamina se aumenta hasta 900, la C 75 miligramos y en la mujer 60 miligramos. La vitamina D 5 a 10 miligramos y la vitamina E 12 miligramos al tocopherol, ¿no es cierto? Y tenemos la vitamina K 120 microgramos en el hombre y en la mujer 90 microgramos. Entonces, es un tramo de edad que también hay deficiencia de yodo, entonces hay que tratar de dar esos 150 microgramos de yodo, hay que dar ese ácido fólico, hay que darlo, ¿no es cierto? A 400 microgramos si queremos redondear. La anemia hay que evitar, el calcio hay que dar hasta 1.000 miligramos, la vitamina D también hemos dicho, igual, ¿no? Ácidos grasos, omega 3. Las grasas compiten entre ellas, monoinsaturadas hemos dicho 10 a 20%, poliinsaturadas 5 a 10%, ¿ya? Entonces, hay a veces que son enfermedades que se presentan y si hay estas coenfermedades, entonces como la diabetes, obesidad, hipertensión, hay que seguirlas, ¿no es cierto? Y hay que mantener la buen aporte. Lo que se aconseja
para mantener buena actividad física, o sea, bajar 2 horas por día nada más. Acá en nuestro medio es tan difícil hacer esto, ¿no? Pero bueno, esto es un consejo, ¿no? 2 horas al día de viendo televisión, videojuegos. Después hay que hacer estiramientos de yoga, tai chi, musculatura, pesas pequeñas, elásticas. Hay que hacer ejercicios, ¿no? De 3 hasta 5 días a la semana. Ejercicios aeróbicos, más de 30 minutos. Caminar rápidamente, sedentarismo, natación, bicicleta, correr, esquiar, baloncesto, todos estos ejercicios, parte del trabajo ya. La mayoría de los días, tareas de hogar, ¿no es cierto? El bricolage, pasear al perro, jugar con los niños, ¿no es cierto? Lavar el coche, pasear más de 30 minutos, jugar al golf, utilizar el transporte público. Bueno, entonces tratar de estacionar lejos, ¿no? El automóvil, lavar el carro, ¿no es cierto? Y bueno, los otros ejercicios que hay que darse modos para mantener, ¿ya? El gran problema de la alimentación siempre va a ser exceso de hidratos de carbono, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de variar esa alimentación, ¿no es cierto? Y la cantidad de 4 a 6 raciones que se puede dar de cereales, ¿no es cierto? Si hay obesidad, pues esto hay que invertir. La fruta, 3 raciones, ¿no es cierto? Por día. Aceite de oliva, 2 a 6 raciones. La leche y derivados, 2 a 4 por día, ¿no es cierto? Y consumo 3 a 4 veces por semana se puede comer, ¿no? La carnecita, ¿no? Y ocasionalmente los que son los dulces, las pastillas, esto, ¿no? Y alguna vez con moderación, o aquel vino, hay estudios de que ha ayudado mucho en los franceses especialmente para bajar el riesgo de hipertensión arterial, ¿no? No hay nuevos estudios, pero sigue todavía con esa forma, se sigue con esa forma de entender, ¿no? Yo creo que vamos a terminar jóvenes, un esfuercito, porque para mañana ya tenemos que hacer otra práctica. Nos pasaremos a la vejez, ya cierto, donde se van los tejidos de a poco, se van perdiendo su estructura, ¿no es cierto? Y la prueba clara son las manos, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos es que el envejecimiento es para todos nos envejecemos, es intrínseco, no es progresivo y es perjudicial. Bueno, dependiendo de la alimentación, yo siempre decía de que cómo se ha tratado, ¿no? Desde niño, pero ahora hay enfermedades raras que no está tan fácil como era antes el control de estas patologías. Y ahí están las teorías, ¿no es cierto? Ahí está la incapacidad de homeostasis, ¿no es cierto? Las diferentes teorías que han aparecido para explicar la, la vejez, cómo están las mutaciones, ¿no es cierto? Que mutan las células, ¿no es cierto? Y por esto es que nosotros tenemos probabilidad de que no se renuevan como debía ser, ¿no es cierto? Entonces tenemos la teoría del estrés oxidativo, ¿no es cierto? Que mucho consumo de exceso de, de oxidación, ¿no es cierto? Nos va a producir una muerte celular, ¿no es cierto? Y hay una alteración en la señal de diferenciación y especialización de la celular, a nivel de las neuronas, en toda la glía, ¿no es cierto? No va a haber buena multiplicación celular, ¿no es cierto? Es el entorno, ¿no? La pérdida de señal puede ser a veces esto por afecto y no siempre la alimentación, pero hay enfermedades que también esto pueden acelerar, ¿no? Entonces, hay la teoría de los telómeros cortos, ¿no es cierto?, que no permiten una buena multiplicación de las células, ¿no es cierto? Y aumenta el efecto de las sustancias reactantes, ¿no es cierto? ¿Ya?
Entonces, la longevidad, hay acortamiento de los telómeros, lo que vamos a decir, interrupción de la señalización y hay daño molecular. Ahí está la liberación de los radicales, ¿no es cierto? Hay una defensa antioxidante que puede ser buena, ¿no es cierto? Aumenta la longevidad, mejor dicho, y la plasticidad metabólica. También puede influir dependiendo del estrés. Si hay un estrés intenso, entonces va a haber una plasticidad metabólica que va a influir. Entonces, ahí tenemos que el sistema endocrino es también otro compuesto, son otra teoría donde el sistema endocrino se altera, ¿no es cierto?, que secretan las hormonas correspondientes, siendo regulado por la hipófisis, ¿no es cierto?, o la pituitaria, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser, de acuerdo a esto, nosotros vamos a tener las corticoides, las hormonas tiroideas, hormonas de crecimiento, las folículos estimulantes, las luteinizantes, ¿no es cierto? Entonces, el sistema endocrino se puede llegar a alterar. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no?, entre el sistema inmunitario que también está disminuido, ¿no? Y cuántas cosas se pueden estudiar ahora sobre con el COVID, porque parece que en vez de ayudar el COVID, ha desencadenado serie de reacciones inmunitarias que no se comprende todavía bien. Son de los telómeros cortos que no se multiplica bien, ¿no es cierto? Ahí está la cantidad. Hemos dicho que son 3.000 calorías que necesita. O sea, se baja, bueno, se mantiene 3.000 para el varón, ¿no? Y 2.100 para la mujer. Perdón, de 3.000 hasta 2.100 para el varón y desde 2.000 hasta 1.700 para la mujer. Un poquito de rango más, un poquito menor de calorías, ¿no es cierto? La cantidad de omega 6, 14 gramos, ¿no es cierto? Hasta 11, de 11 a 14 en la mujer, ¿no es cierto? El omega 3, tenemos que, perdón, aquí está el omega 3, 11 en la mujer y en el varón 14 gramos. El omega 3, 1.6 en el varón y 1 en la mujer. Proteínas son 56 gramos, ¿no es cierto? Se necesita un buen aporte de proteínas normales. Y en la mujer a 46 gramos. La fibra, 30 gramos por día. ¿No es cierto? Y 21 gramos por día en la mujer. B1, 1.2 miligramos por día, 1.1 miligramos por día en la mujer. B2, 1.3 miligramos por día, 1.1 miligramos por día en la mujer. ¿Ya? La niacina, 16 miligramos en el varón, 14 en la mujer. B5, 5 miligramos en la mujer y también en el varón. Y B8, 30 miligramos, la biotina, ¿no? Se mantiene esto, si se dan cuenta, en adultos también, en la misma cantidad. La B6, 1.7 miligramos, 1.5 miligramos en la mujer. La B9, 400. La B12 con 2.4 nos quedamos tanto el hombre como la mujer. La vitamina K, 120 miligramos en el hombre, 90 en la mujer. La vitamina A sube, ¿no? Hasta 900 microgramos, 700 en la mujer. La vitamina C sube también a 90 en el varón por la colágena, ¿no? En el varón, 75 en la mujer. La vitamina D, 15 miligramos, también sube en ambos, ¿no es cierto? 15 miligramos y el alfa-tocoferol de 15 miligramos y 15 miligramos también. El calcio aumenta porque necesita mantener sus huesitos un poco duritos hasta 1200, el fósforo 700 miligramos, el zinc hasta 50 aumenta. El calcio, el cobre mejor 900 microgramos, 800 en la mujer. El hierro 8 miligramos y 8 miligramos en la mujer. El magnesio también hay que aumentar, pues para evitar los calambres, ¿no es cierto? El yodo 420 miligramos, 320 en la mujer. El yodo 150 se mantiene, el yodo, ¿no? Para el adulto igual. El selenio 55 y 55 por día, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, es la crononutrición es un desfase, ¿no es cierto?, en el tiempo.
El sistema endocrino y renal tampoco no funciona de la mejor manera, no concentra bien, no hay buen filtrado glomerular, ¿no es cierto? Entonces los tegumentos se alteran, la capacidad de desintoxicación está alterado, ¿no es cierto? Y esta es la diferencia. Hay una fase del joven, ¿no es cierto?, que puede acostarse tardecita, ¿no es cierto? Entonces se puede, eh, el, el joven puede acostarse tarde, ¿no es cierto? Y puede levantarse temprano, o sea, más bien tarde, generalmente tarda en levantarse, se levanta más tarde, ¿no es cierto? Con más facilidad. En cambio, en el anciano, generalmente ya está dormitando a las 8 de la noche, ¿no? Y se levanta tempranito, ¿no es cierto? Aquí está. Se levanta tempranito, 6 de la mañana, ya está caminando, ¿no? El ancianito, ¿no? En cambio, el adulto, un poco más tarde puede levantarse, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esto es lo que se llama la crononutrición. Entonces, hay pérdida de capacidades, se baja hasta 5 centímetros, puede bajar durante la vejez, ¿no es cierto? El metabolismo basal está disminuido, hay pérdida de capacidades. Se dice que hay, dependiendo un poco, aquí también se puede utilizar la neurociencia, ¿no es cierto? Entonces se puede lograr una mayor actividad. Depende de la misma alimentación. La composición corporal, ven aquí cómo ha bajado de unos 70 a unos 65, ¿no? Y tiene tendencia a hacer cifosis, ¿no es cierto? Y aumento del diámetro anteroposterior, ¿no? Ya. Se dice que cuando hay alteraciones a nivel de los ojitos, ya tenemos ya que la vejez ha empezado, ¿no? Y este es el índice de masa corporal en la mujer, en el ancianito, ¿no? O sea que el umbral se aumenta. Vamos a decir que se ha enflaquecido cuando es menos de 23, ¿no es cierto? Entre 23 y 27,9 es normal. Tiene tendencia a acumular grasita el anciano, ¿no? Entonces ven la grasa corporal cómo va aumentando, ¿no es cierto? Y el músculo, por el contrario, va disminuyendo. O sea, por eso es menos 23 enflaquecido, 23, 27 es normal, entre 28 y 31 es sobrepeso y más de 32 es obesidad. Ahí están las alteraciones del sistema cardiovascular, disminuye la frecuencia cardíaca, aumenta el contenido lipídico de las paredes arteriales, ¿no? Hay la famosa aterosclerosis, se pierde elasticidad y hay aumento de la presión arterial sistólica. Entonces, también a nivel campo pulmonar hay alteraciones, comienza a perder parte del tejido y su elasticidad los pulmones, el número de alvéolos disminuye al igual que de los capilares, aumenta el diámetro anteroposterior, cambios en la arquitectura ósea y muscular del tórax, se puede observar un aumento de la curvatura en el plano sagital, bien de concavidad anterior, cifosis, ¿no es cierto?, o posterior, que es la lordosis. Entonces, a nivel de la orofaringe tenemos disminución de los dientes de esmalte, hiposensibilidad, atrofia muscular, ¿no es cierto? Sí, en 5 minutitos te llamo, por favor, Johnnycito, estoy dando clases, ¿ya? Gracias, Johnnycito. Entonces, hiposensibilidad, atrofia muscular, disminución de la masa muscular, que hemos visto que hay una atrofia, ¿no? La mucosa oral igual, se hay sequedad de la boca, nudo en la saliva no se produce bien, dificultad de la deglución, reducción de las papilas gustativas, ¿no? Ahí está. Mejor conducción del sistema, menor conduce el sistema nervioso. Dependiendo de esto, cómo le estamos alimentando también, ¿no? Se reduce el peso del cerebro,
Síntesis de los transmisores está disminuido, pérdida de memoria puede haber con facilidad, la regulación de la vejiga, intestinos, presión arterial, temperatura, cierta alteración, ¿no es cierto? A nivel general, ¿no? Disminuciones del esfínter esofágico, motilidad gástrica no es la mejor cuando está muy ancianito ya. Vaciamiento, acidez, factor intrínseco, todos están alterados. Secreción pancreática, no hay absorción adecuada de nutrientes. Y también al riñón, ¿no? Hay una disminución del flujo sanguíneo renal, tasas de filtración glomerular con el tiempo no concentra bien, ¿no es cierto? No tiene buena filtración, no hay buena excreción y transferencia del túbulo renal, disminución de la 1.25 de hidroxicalciferol, o sea, la vitamina D, ¿no? Es las que nos va a fallar al final. Entonces, aquí tenemos el aporte, o sea, lo que tiene los vacíos que hace el anciano, el zinc, hemos dicho la vitamina A, la vitamina D, el C, los omegas, el yodo, el cromo, el cobalto, el litio, el magnesio, la vitamina B9, ¿no es cierto? El ácido fólico, la vitamina C, la vitamina, la vitamina B12, ¿no es cierto? La vitamina K, el magnesio, el manganeso también, ¿no? Están disminuidos. Entonces, ¿qué vamos a recomendar? Reducir un poco la energía. Fibra, vamos a dar 25 a 38 gramos por día para que funcione mejor el intestino. Proteínas, les mantenemos a 0.8 nomás por kilo peso, ¿no es cierto? Las grasas, aceite de oliva empezar a dar, una buena relación entre omega 6 y 3, y dar antioxidantes y líquido, ¿no? Siempre líquido. Disminución de las sustancias perniciosas, estas ensaladitas, estas cosas que tenemos. Aumentar los minerales en general, ¿no es cierto? B9, B12, ¿no es cierto? La vitamina K. Platos fáciles de desmenuzar, los purés si se puede dar, cremitas de verduras, fibra alimentaria para que funcione bien el tracto intestinal, pescados azules de preferencia, antioxidantes y carotenoides y los probióticos, los simbióticos en general, ¿no? Y esta es su curva, su pirámide del anciano, donde se da 6 a 8 vasos de agua, harto líquido tiene que tomar, ¿no es cierto? Arroz y pasta se puede dar 4 a 6 porciones, verduras 3 a 5 porciones, fruta 2 a 4, que consuma bien fruta, y después leche, yogur, queso les damos, carne, pollo, huevos, frutos secos 2 a 3 porciones, se puede administrar. El calcio, vitamina D, vitamina B12, ¿no es cierto? B9, B12 hay que tratar de dar siempre. Las dulces, estas aceitito, eso se puede complementar, ¿no? Rara vez. Bueno, yo creo que nos hemos terminado, jóvenes, yo creo. Entonces, para evitar el envejecimiento, se dice que los factores ambientales y el hábito de vida tienen que haber ayudado, ¿no es cierto? Pero no hay estudios más detallados que nos pueden dar. Nosotros no hemos estudiado vejez, así es que nos quedamos con que parece que es mucho si es solamente la genética, ¿no? El medio ambiente, pero es la que más está provocando alteraciones para acelerar el envejecimiento. Se han utilizado terapias con ácidos grasos, se ha utilizado terapia con carnosina también, ¿no es cierto? Para mejorar, alargar la vida, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, siempre hay que utilizar la parte social, ¿no? Hay que tenga actitud positiva, el ancianito, un estilo de vida saludable, reconciliarse con los logros y fracasos, aceptar su propia vida y adaptarse a la disminución de la fortaleza y la actividad física. Bueno, hemos avanzado nomás, jóvenes, y yo creo que está bien justo, una horita hemos hecho. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No sé si me salió esto.
Ahora, ¿cuántos se han quedado? 12 jóvenes se han quedado. Ya, hemos terminado, ¿ya? ¿Tiene alguien que preguntar algo? Bueno, ya hemos terminado el tema, felizmente, así es que ya, nos quedaremos ahí, jóvenes. Gracias. Gracias, Hasta luego. doctor. Buenas noches. Buenas noches.